Clarence es una serie que sin necesidad de grandes villanos, magia o superpoderes, logra dejar mensajes bastante humanos usando historias simples que quizá cuando éramos niños pasamos por completo. Así que si estás en tu hora de comida, buen provecho, y si no, ve por tu botana porque hoy veremos 4 historias de Clarence que quizá no entendiste antes. Clarence estaba completamente hipnotizado viendo el viejo comercial de Rogue Riders, ese restaurante de comida rápida que parecía existir desde antes que nacieran los dinosaurios. En la televisión aparecía Bucky O'Neill, hablando con orgullo de cómo había cambiado pollo por tierras indígenas para fundar Averdale, mientras una música exageradamente patriótica sonaba de fondo, y aunque todo se veía raro y anticuado, para Clarence era lo más increíble del mundo. Minutos después, él, Jeff, Sumo y Mari ya estaban dentro del restaurante. El lugar olía a papas fritas, grasa y nuggets recién hechos. Clarence no podía dejar de cantar sobre cuánto amaba Rogue Riders, mientras Jeff decía con total tranquilidad que únicamente le gustaban las papas fritas, nada más. Clarence se quedó mirándolo como si acabara de descubrir a un extraterrestre. Jeff volteó lentamente hacia la enorme estructura llena de túneles y albercas de pelotas, y su cara cambió completamente. Asco, terror, rechazo absoluto, como si ahí adentro viviera una criatura lista para devorarlo. Mientras Mario ordenaba, y Sumo hablaba tan rápido que la cajera parecía estar sufriendo un ataque cerebral intentando entenderle. Llegó el turno de Jeff, y ahí empezó el verdadero caos. Jeff pidió una orden absurdamente específica. Quería cierto combo, pero sin hamburguesa. El juguete debía ser para niños, la bolsa tenía que ser una diferente. La cajera apenas podía seguirle el ritmo, y al final, Mari, cansada, simplemente le dijo en secreto que le pusiera la hamburguesa de todos modos. Cuando se sentaron a comer, todo empeoró. Jeff abrió su bolsa y encontró un juguete de vaca. Lo miró con decepción y lo aventó a un lado. Después vio la hamburguesa y literalmente la lanzó lejos de la mesa como si fuera material tóxico. Sumo, en cambio, salió disparado como un animal salvaje para atraparla y cubrirla de ketchup. Mientras tanto, Clarence observaba el área de juegos como si fuera un templo mágico imposible de ignorar. Era imposible no querer entrar, pero Jeff seguía negándose. Decía que estaba sucio, que era antihigiénico, que ahí adentro había demasiados niños tocándolo todo. Entonces Clarence tuvo una idea terrible. Cuando Jeff entró al baño, Clarence escondió las papas fritas dentro del bolsillo trasero de su pantalón y salió corriendo hacia el área de juegos junto a Sumo. Y cuando Jeff regresó, sus papas habían desaparecido. El silencio duró apenas un segundo antes de que explotara completamente. Jeff salió disparado detrás de Clarence, entrando por primera vez al área de juegos, atravesando túneles, empujando niños y persiguiéndolo como si estuviera cazando un animal peligroso. Sumo no logró escapar y Jeff lo atrapó de las piernas en pleno tobogán, preguntando dónde están sus papas. Pero Sumo, fiel a sí mismo, simplemente señaló a Clarence y gritó: él es el autor intelectual. Lo siguiente parecía una persecución de película. Clarence atravesaba piscinas de pelotas mientras Jeff iba detrás, hundiendo accidentalmente a cualquier niño que se cruzara en su camino. Los túneles retumbaban con gritos y golpes. Los niños observaban la persecución como si fuera el mejor espectáculo del día. En un momento, Clarence se detuvo en medio de un puente colgante y, completamente feliz, le preguntó a Jeff si se estaba divirtiendo. Jeff, furioso, solo comenzó a sacudir el puente intentando hacerlo caer. Después llegaron a una zona con túneles rosas y azules. Jeff terminó entrando al túnel rosa y se encontró con una pequeña niña que simplemente lo saludó inocentemente. Pero Jeff siguió avanzando, ignorándola por completo, demasiado obsesionado con recuperar sus papas fritas. Y poco a poco, algo extraño comenzó a pasar. Jeff seguía persiguiendo a Clarence, pero ya no parecía darse cuenta de que estaba haciendo exactamente aquello que juró jamás hacer. Estaba jugando, saltando entre túneles, escalando estructuras, peleando con espadas improvisadas hechas de goma de espuma. La persecución terminó en la parte más alta del área de juegos, justo frente a un tobogán enorme. Clarence estaba a punto de caer y Jeff, todavía molesto, puso su pie sobre él, exigiendo una última vez que devolviera las papas fritas. Y entonces Clarence, derrotado, confesó la verdad. Las papas habían estado todo el tiempo en su bolsillo, pero cuando intentó sacarlas, las papas se resbalaron y desaparecieron por el tobogán. Jeff dejó de gritar, simplemente se quedó ahí, respirando, y le explicó a Clarence que había muchas razones complicadas detrás de las cosas raras que hacía, razones por las que odiaba ciertas cosas, razones por las que evitaba lugares como ese. Pero Clarence, con esa inocencia tan propia de él, solo le hizo una pregunta: entonces, ¿cómo terminaste entrando aquí? Jeff no supo responder, porque en el fondo Clarence había logrado algo imposible. Sin obligarlo realmente, lo hizo divertirse.
caerse. Los dos terminaron cayendo juntos por el tobogán, mientras Jeff le sujetaba la mano, prometiendo que si uno caía, los dos caerían. Y cuando finalmente llegaron abajo, Sumo ya estaba comiendo tranquilamente las papas fritas. Todo ese caos, toda esa persecución, para terminar descubriendo que Sumo se las había acabado. Normalmente las reflexiones que suele hacer sobre Clarence son bastante positivas, porque siendo sinceros, el personaje tiene una manera muy sana de ver la vida. Sin embargo, creo que este capítulo es una excepción interesante. Y no me malinterpreten, Clarence no tenía malas intenciones en ningún momento, pero aquí sí hizo algo que llevado a la vida real puede ser bastante serio. Porque una cosa es querer compartir algo que te hace feliz con otra persona, y otra cosa muy distinta es obligarla a hacer algo que claramente no quiere hacer. Desde el inicio, Jeff deja bastante claro que no quiere entrar a la zona de juegos. No se siente cómoda ahí, lo rechaza y literalmente intenta evitarlo todo el tiempo. Pero Clarence, desde su inocencia brutal, decide que la mejor solución es empujarlo a hacerlo de todos modos, escondiéndole las papas y prácticamente forzándolo a entrar. Y sí, el capítulo termina bien. Jeff acaba divirtiéndose y ambos fortalecen su amistad. Pero eso funciona bien porque el guión acomoda las cosas para que al final todo salga bien. Pero en la vida real no siempre pasa eso, porque nosotros nunca sabemos realmente por qué alguien evita ciertos lugares, ciertas experiencias o incluso a ciertas personas. Hay gente que simplemente no se siente cómoda en algunos ambientes, y aunque desde afuera parezca exagerado, sus motivos siguen siendo válidos. Y creo que ahí está lo interesante del capítulo. Él genuinamente cree que Jeff puede divertirse si tan solo se deja llevar un poco. El problema es que en ese intento termina ignorando completamente lo que Jeff sentía. Y siendo honestos, es algo que podemos llegar a ver en el día a día. Personas que intentan ayudarte diciendo, ándale, no pasa nada, solo inténtalo, te va a gustar, confía en mí, sin darse cuenta de que están minimizando algo que para otra persona sí puede ser importante. Eso no convierte a Clarence en alguien malo, porque incluso alguien tan positivo y noble puede equivocarse cuando piensa que sabe qué es lo mejor para los demás. Porque Clarence casi siempre deja reflexiones muy bonitas sobre amistad, felicidad o disfrutar las cosas pequeñas, pero también tiene capítulos donde el protagonista se equivoca. Y justamente eso es lo que hace que la serie se sienta más real. Clarence estaba completamente cubierto de barro mientras jugaba solo en el patio frontal de su casa. Frente a él había una enorme montaña de lodo que, en su imaginación, no era una simple tierra mojada, era un volcán activo a punto de destruir una ciudad entera. Clarence hacía explosiones con la boca, lanzaba puñados de barros al aire, y justo en medio de todo apareció Amy en su bicicleta. Clarence se sobresaltó al verla. Amy simplemente sonrió y le contó que en el parque Bentley había aparecido una roca errática gigantesca, una de esas piedras enormes que llegaron ahí hace miles de años, arrastradas por glaciares. Y apenas escuchó eso, los ojos de Clarence se iluminaron como si acabara de recibir la misión más importante de su vida. Los dos entraron rápidamente a la casa y comenzaron a investigar en la computadora. El video que encontraron mostraba cómo enormes masas de hielo transportaban piedras gigantescas a lugares aleatorios del mundo. Para cualquier otra persona habría sido un documental aburrido, pero para Clarence y Amy era prácticamente el origen de un tesoro legendario. Así que Clarence hizo lo único lógico para él. Preparó una cantidad absurda de emparedados y llenó varias botellas de agua hasta dejar su mochila tan pesada que parecía llevar piedras dentro. Aún así, Amy logró cargarlo en la bicicleta mientras los dos avanzaban por las calles de Aberdale. Y durante el camino, Clarence hacía lo que mejor sabe hacer, convertir un viaje cualquiera en una aventura. Saludaba a todo el mundo, a vecinos, a animales, a personas que apenas conocía. Parecía que literalmente toda la ciudad era amiga suya. Amy incluso comentó sorprendida de que Clarence conocía a todos, pero Clarence la corrigió inmediatamente. No todos me quieren, y señaló a un gato llamado Víctor que lo miraba con odio absoluto. Mientras tanto, cerca del parque Bentley, Belson acababa de salir de una tienda de videojuegos cuando vio algo que prácticamente rompió su cerebro. Clarence iba solo con Amy en bicicleta. Belson quedó tan impactado que salió corriendo a reunir a sus amigos como si hubiera presenciado un fenómeno paranormal. Primero encontró a Nathan leyendo tranquilamente en una banca. Después fue por Dustin y Percy, que estaban jugando rugby en un descampado, y cuando les contó lo que acababa de ver, todos reaccionaron igual. Así que los cuatro comenzaron a seguirlos por el bosque como un grupo de espías extremadamente torpes. Mientras ellos se escondían entre arbustos y árboles, Clarence y Amy caminaban tranquilamente por un sendero de tierra, hablando de libros, escuela y cualquier cosa que se les ocurriera. En un momento, Amy comenzó a fingir que era un oso salvaje y salió corriendo detrás de Clarence rugiendo mientras él escapaba desesperadamente.
Y entonces la encontraron, la roca errática, en medio del bosque, gigantesca, silenciosa e imponente, como si hubiera estado esperando siglos para que alguien la descubriera. Clarence y Amy se quedaron mirándola fascinados. Para ellos no era solo una piedra enorme, era una montaña, un castillo, un reino secreto perdido en medio del bosque. Clarence incluso decidió probar el musgo de la roca como si fuera la cosa más normal del mundo. Los dos subieron hasta la cima y comenzaron a hablar mientras el viento soplaba alrededor. Hablaron de la escuela, del futuro, de la vida de Clarence. Él incluso mencionó que no tenía papá, pero que tenía a Chad ocupando ese lugar. Y en medio de toda esa conversación sencilla y extrañamente sincera, Belson observaba desde los arbustos sintiendo algo que probablemente nunca admitiría. Celos, porque Clarence sin intentarlo estaba viviendo uno de esos días perfectos que simplemente pasan, sin impresionar a nadie, sin aparentar nada, solo siendo él mismo, y eso empezó a molestar muchísimo a Belson. Sus amigos se dieron cuenta y enseguida comenzaron a burlarse de él, hablando sobre chicas y relaciones, hasta que Belson explotó y decidió salir de los arbustos para reclamar que la roca les pertenecía a ellos. Amy se molestó inmediatamente, Clarence también, y así comenzó probablemente la guerra más absurda de toda la historia de Averdale. Una guerra de piñones. Desde la cima de la roca, Clarence y Amy comenzaron a bombardearlos con piñones y pedazos de musgo, mientras Belson y los demás intentaban responder desde abajo. Nathan accidentalmente golpeó a Amy en la cara con un piñón y Belson, indignado, le gritó que tuviera más cuidado con las mujeres, dejando completamente confundidos a todos. El sol comenzó a bajar lentamente mientras el bosque se teñía de naranja, y los niños seguían lanzándose cosas completamente agotados. Y aún así nadie quería detenerse, porque ya no importaba la roca, ni la pelea, ni siquiera ganar. Era simplemente uno de esos días que sabes que vas a recordar mucho tiempo después sin entender exactamente por qué. Cuando finalmente llegó el atardecer, Amy tuvo que regresar a casa. Clarence le pidió que lo llevara de vuelta y ella aceptó. El camino de regreso se sentía más tranquilo, más silencioso. Antes de despedirse, Clarence le regaló a Amy una cola de lagarto como si fuera el objeto más valioso del mundo. Y cuando Amy se fue, Belson y los demás aparecieron nuevamente, ahora completamente cansados y derrotados. Belson incluso terminó felicitando a Clarence por pasar todo el día con una chica, pero Clarence apenas entendió a qué se referían. Dustin comentó que Clarence tenía mucha suerte, y Clarence completamente serio respondió que sí, que era muy afortunado porque podía comer todos los emparedados que quisiera. Los demás niños simplemente lo miraron en silencio, porque mientras todos estaban obsesionados intentando entender relaciones, celos o romance, Clarence solo había vivido una aventura perfecta con una amiga, una roca gigante y demasiados emparedados. Muchas veces creemos que para agradarle a alguien tenemos que aparentar ser más interesantes, o incluso actuar diferente a como realmente somos. Y curiosamente, este capítulo nos muestra todo lo contrario, porque mientras Belson está obsesionado viendo raro que Clarence pase tiempo con Amy, Clarence ni siquiera entiende por qué eso sería algo importante. Él solo está feliz por ir al bosque, subir una roca gigante y comer muchos sándwiches. Y justamente ahí está la diferencia entre ellos dos. Clarence no intenta impresionar a Amy, no intenta verse cool, misterioso o superior. De hecho, gran parte del tiempo actúa como un niño raro que canta canciones absurdas, come musgo y convierte cualquier cosa en una aventura, pero precisamente esa inocencia hace que Amy pueda sentirse cómoda con él, porque Clarence tiene una forma muy pura de ver a las personas. Él no piensa voy a conquistarla o quiero llamar su atención. Para Clarence simplemente es una amiga con la que puede compartir un buen día, y cuando una persona siente que no tiene que fingir contigo, normalmente termina acercándose más. En cambio, Belson representa algo mucho más común. Él sí quiere llamar la atención, pero lo hace de la peor manera posible. En lugar de acercarse de manera sincera, convierte todo en competencia. Intenta adueñarse de la roca y termina actuando como un patán porque cree que así se verá más interesante frente a los demás. Y aún así, el episodio nos deja ver algo curioso. Cuando Amy recibe el golpe del piñón, Belson se preocupa de inmediato. Por un segundo vemos que sí tiene un lado sensible, pero lo esconde demasiado rápido para volver a actuar como el chico rudo. Y creo que eso es una de las cosas más tristes del episodio. Belson probablemente podría conectar mucho mejor con las personas si dejara de intentar aparentar tanto, porque mientras él está preocupado por verse genial, Clarence consigue esos momentos especiales sin siquiera buscarlos, y eso pasa mucho en la vida real. Las personas más genuinas son las que terminan creando conexiones más reales, porque no están intentando venderte una versión falsa de sí mismos. Y el mejor ejemplo de eso es el final. Todos los chicos se quedan pensando en que Clarence pasó el día con una chica, mientras Clarence honestamente está más emocionado porque tiene muchos sándwiches para comer. Y es exactamente por eso mismo que Amy lo eligió a él.
Un enorme bosque se extendía frente a Clarence, Jeff y Sumo, mientras los tres avanzaban lentamente por un pequeño sendero de tierra, como si estuvieran viviendo una épica aventura medieval. Clarence iba al frente del grupo, observándolo todo con la seriedad de un gran explorador, hasta que encontró un arbusto seco tirado en medio del camino. Clarence lo miró fijamente unos segundos y sin decir nada comenzó a golpearlo con un palo. Después de varios ataques completamente innecesarios, Clarence declaró solemnemente que el arbusto era un explorador muerto. Jeff, claramente confundido, solo seguía caminando preguntándose por qué demonios no habían tomado la carretera normal. Pero para Clarence, tomar el camino fácil jamás tendría sentido cuando podías convertir un simple paseo en una misión legendaria. Finalmente, después de atravesar árboles y caminos de tierra, los tres llegaron a su destino, Pizza Swamp. El lugar brillaba como un templo sagrado para cualquier niño. Luces parpadeantes, sonidos electrónicos, máquinas arcades por todas partes y el olor a pizza mezclado con alfombra vieja. Entraron maravillados observando cada rincón del arcade como si hubieran llegado a otro mundo. Clarence, emocionado, sugirió algo importante. Primero hay que escoger los premios. Jeff al principio no entendía por qué harían eso antes de jugar, pero Clarence sabía perfectamente que una aventura necesita una recompensa final. Y en otra parte del arcade, Belson estaba jugando un videojuego de terror rodeado de sus amigos. Intentaba verse genial hasta que perdió miserablemente frente a todos. Mientras tanto, Clarence fue a comprar monedas, pero justo cuando estaba por sacar el billete de $20 que llevaba, descubrió algo terrible. Lo había olvidado. Por un instante pareció que toda la aventura había terminado antes de empezar, pero entonces recordó algo. $1 escondido dentro de su zapato. Clarence prácticamente salvó el día sacando ese arrugado billete secreto y comprando apenas 4 monedas. 4 pequeñas oportunidades para conquistar todo el arcade. Repartió las monedas entre él, Jeff y Sumo, y lanzó la cuarta al aire como si fuera un tesoro legendario. Después cada uno tomó su propio camino dentro del arcade. Jeff comenzó a analizar cuidadosamente cada máquina como si estuviera estudiando un complicado experimento científico. Finalmente, eligió un juego llamado Money Broom, convencido de que debía existir una forma exacta de vencerlo, pero justo cuando iba a jugar, Clarence apareció usando la máquina de la peor manera posible, perdiendo inmediatamente. Jeff observó aquello con frustración absoluta. Para Clarence no importaba ganar, lo importante era jugar. Mientras Jeff intentaba descifrar los secretos matemáticos del arcade, Clarence encontró una mesa llena de retos de una fiesta infantil. Se puso su sombrero de cumpleaños abandonado y comenzó a recorrer el lugar fingiendo jugar juegos aunque ya no tuviera monedas. Y aún así parecía divertirse más que cualquiera. Clarence empezó a ayudar a niños por todo el arcade, como una especie de héroe caótico de las maquinitas. Ayudó a un niño atrapando un premio directamente con la mano dentro de una máquina de pinza. Ayudó a otro sugiriéndole que golpeara las morsas del juego usando las manos en vez del martillo. Clarence no estaba jugando para ganar boletos, estaba jugando para hacer del arcade un lugar más divertido para todos. Mientras tanto, Sumo seguía caminando sin poder decidir qué máquina probar, completamente abrumado por todas las opciones. Y en otra zona del arcade, Belson y sus amigos se preparaban para entrar al laser tag. Luces oscuras, chalecos brillando, música intensa. Parecía la experiencia más increíble del lugar. Clarence, emocionado, preguntó si podía entrar también, pero descubrió que costaba $8. Dinero que claramente no tenía. Por primera vez en todo el día, Clarence realmente se sintió fuera del juego. Así que volvió lentamente a la mesa de cumpleaños abandonada y comenzó a comerse las orillas sobrantes de pizza, mientras observaba el resto del arcade a la distancia. Al mismo tiempo, Jeff finalmente descubrió el secreto para ganar Money Broom. Había encontrado el patrón exacto, la estrategia perfecta. Solo necesitaba esperar a que jugara una persona más para intentarlo. Y cuando por fin llegó su turno, todo salió mal, porque una chica llamada Chelsea jugó antes que él y ganó el premio. Jeff quedó devastado. Mientras tanto, Clarence seguía ayudando a personas. Ahora intentaba ayudar a Wilder en un juego de pelotas, pero como no lograba sacar ninguna, tomó una pelota de otro juego y la lanzó improvisadamente. La pelota comenzó a rebotar descontroladamente por todo el arcade. Golpeó máquinas, mesas, personas y finalmente cayó justo dentro de Money Broom, haciendo que Jeff ganara accidentalmente. Jeff y Clarence celebraron como si hubieran derrotado al jefe final. Finalmente recogieron sus premios, la bola disco y el apuntador láser. Pero había un problema. El arcade tenía demasiada luz para probar el láser correctamente, así que entraron al laser tag. Dentro del lugar, Belson estaba completamente convencido de que era el mejor jugador de todos. Caminaba por la arena oscura derrotando a todos mientras presumía frente a sus amigos. Y justo entonces aparecieron Clarence y Jeff. Jeff activó orgullosamente su apuntador láser, pero Clarence colocó accidentalmente la bola disco frente al rayo, y el láser comenzó a rebotar por toda la habitación como una lluvia de disparos imposibles. Todos los jugadores fueron eliminados en segundos, Belson incluido. Y para sorpresa de absolutamente todos, Clarence fue declarado ganador del laser tag. Cuando los tres amigos finalmente abandonaron Pizza Swamp, Clarence llevaba una insignia plateada de campeón
mientras Belson era humillado por Dustin y Nathan. Y mientras caminaban de regreso a casa, parecía que Clarence había logrado una vez más lo que siempre consigue sin querer intentarlo: convertir un día cualquiera en una aventura imposible de olvidar. Creo que este episodio representa bastante bien las dos maneras en que la gente afronta sus objetivos. Porque mientras Jeff pasa gran parte del tiempo intentando descubrir la forma exacta de ganar el juego, Clarence simplemente decide disfrutar estar ahí. Jeff analiza todo, observa patrones, espera el momento correcto. Trata de asegurar la victoria porque para él lo más importante es el premio. Y siendo sinceros, eso tampoco está mal. En la vida, obviamente, hay momentos donde pensar y planear las cosas ayuda muchísimo. El problema aparece cuando te concentras tanto en el resultado que olvidas disfrutar el proceso. Porque mientras Jeff está preocupado por ganar, Clarence ya se encuentra viviendo una aventura. Y eso es lo que más me gusta del episodio. Clarence pierde desde el principio. Olvida sus $20 y apenas consigue una moneda. Y con eso realmente casi no puede jugar a nada en el arcade. Para cualquier otro niño eso habría arruinado completamente el día. Pero Clarence toma otra actitud. En lugar de frustrarse, empieza a disfrutar todo lo que tiene enfrente. Se pone un sombrero abandonado, ayuda a otros niños, finge jugar aunque no tenga monedas, y convierte un lugar donde todo cuesta dinero en uno de los mejores días de su vida. Eso conecta mucho con una frase bastante simple: al mal tiempo, buena cara. Porque Clarence pudo quedarse pensando todo el episodio en el dinero que olvidó, pero decide aprovechar el momento con lo poco que tiene. Y curiosamente termina siendo probablemente la persona que mejor la pasa en todo el arcade. Mientras tanto, Jeff estuvo a punto de quedarse vacío, porque si no fuera por Clarence habría perdido el premio. Pero también habría desperdiciado todo el día solo pensando en ganar. Y creo que eso hace que el episodio se parezca bastante a la vida real. Hay personas que viven tan obsesionadas con asegurar resultados, evitar errores o controlar todo, que terminan olvidando por qué empezaron las cosas desde el principio. Y lo triste es que cuando fracasan sienten que perdieron absolutamente todo, porque nunca disfrutaron el camino. En cambio, Clarence, aunque pierda monedas, tiempo e incluso oportunidades, nunca siente que desperdició el día, porque para él la diversión no depende de si gana o no, depende de la experiencia que está viviendo. Y curiosamente al final, esa misma mentalidad termina recompensándolo, no porque fuera el más inteligente, no porque tuviera el mejor plan, sino porque nunca perdió de vista algo bastante simple: pasarla bien. Clarence estaba fuera de la escuela esperando a que Mary llegara por él mientras jugaba tranquilamente con un pequeño insecto en la banqueta. Para cualquier otra persona habría sido una tarde completamente normal, pero con Clarence, incluso esperar un coche podía convertirse en una aventura. Cuando Mary finalmente llegó y comenzaron a avanzar por las calles de Aberdale, Clarence le contó emocionado que Jeff la había invitado a su casa después de clases. Mary aceptó llevarlo, pero antes tenían que pasar al supermercado. Y apenas escuchó la palabra supermercado, Clarence reaccionó como si le hubieran arruinado el día completo, porque para él, los supermercados eran lugares eternos, lentos, aburridos. Y apenas entraron al lugar, Clarence comenzó a distraerse con absolutamente todo, hasta que algo captó completamente su atención: una mujer obesa manejando uno de esos carritos motorizados para clientes. Los ojos de Clarence se iluminaron inmediatamente, porque en su cabeza eso no era un carrito eléctrico, era un go-kart. Mientras agarraban unas uvas, Clarence tomó una discretamente y se la comió sin pensarlo demasiado. Pero una niña que estaba detrás de él lo vio todo, y como si fuera una pequeña policía encubierta, comenzó a acusarlo de robar una uva. Mary, cansada, le siguió el juego diciendo que llevaría a Clarence con los guardias del supermercado. Y aunque claramente era broma, Clarence se sintió mal. La niña comenzó a burlarse de él mientras él bajaba la mirada completamente derrotado. Entonces Mary decidió enviarla a una misión especial para distraerlo. Tenía que encontrar leche descremada, pero no cualquier leche, la que estaba hasta el fondo del supermercado en el estante más alto. Clarence comenzó su travesía atravesando pasillos gigantescos como si estuviera explorando territorio desconocido, y cuando finalmente llegó a la sección de leche, descubrió que la botella que necesitaba estaba prácticamente fuera de su alcance. Así que hizo lo más lógico según su mente: escalar. Mientras intentaba alcanzar la leche, terminó encontrado accidentalmente en la zona de suministros del supermercado. Y para Clarence aquello parecía un cuarto secreto prohibido. Empezó a jugar con un matamoscas como si fuera un arma legendaria, hasta que escuchó que un empleado venía acercándose. Entró en pánico y para esconderse terminó subiéndose accidentalmente a una cinta transportadora. La máquina comenzó a moverse lentamente mientras Clarence avanzaba sin control hacia quién sabe dónde. Terminó cayendo directamente en la sección de carnes. Una anciana lo encontró tirado entre los paquetes y por alguna razón pensó que Clarence era carne. Literalmente comenzó a pellizcarlo y apretarlo como si estuviera revisando un bistec antes de comprarlo. Finalmente lo lanzó dentro de su carrito y siguió avanzando tranquilamente por el supermercado mientras Clarence simplemente aceptaba su destino. Y justo cuando todo ya parecía demasiado extraño,
Clarence vio a Sumo, sentado dentro de otro carrito sin poder salir, como si también hubiera sido capturado por el supermercado. Sumo explicó que todo había ocurrido por un maltrato con un empleado, y cuando Clarence preguntó qué pasó exactamente, apareció Joshua, insinuando que la última vez que se encontraron terminó muy mal. Clarence logró escapar del carrito y comenzó a correr y jugar con Sumo por los pasillos mientras Joshua era obligado a limpiar cada desastre que dejaban atrás. Pero entonces ocurrió algo peor. Clarence y Sumo chocaron accidentalmente contra Mari, y todos sus cupones salieron volando por el aire. Decenas de papeles comenzaban a caer lentamente, mientras otras clientas se abalanzaban sobre ellos como buitres desesperados. En segundos los cupones desaparecieron. Mari simplemente se quedó inmóvil, triste, porque sin esos cupones ya no podía pagar todo lo que necesitaba. Y por primera vez Clarence entendió que realmente había causado un problema. Así que le entregó la leche descremada que había conseguido, intentando arreglar las cosas. Pero no era suficiente. Mari comenzó a devolver los productos a los estantes, resignada, sabiendo que tendría que dejar muchas cosas. Y entonces Clarence tomó una decisión: recuperar todos los cupones. Él y Sumo comenzaron una misión absurda por todo el supermercado, buscando cada papel perdido antes de que desaparecieran para siempre. Pasaban entre pasillos, carritos y clientes, mientras Clarence seguía encontrándose personas extrañas en cada rincón. Finalmente Clarence logró reunir los cupones y se los entregó triunfante a Mari. Mientras tanto Josh intentaba detener a Sumo, pero Sumo terminó saltándole encima como un animal salvaje. Y cuando la escena terminó, Joshua ya tenía menos cabellos que antes. Al llegar a la caja registradora, el total original era de casi $280. Mari observó la pantalla preocupada, pero cuando pasaron todos los cupones, el precio bajó hasta apenas $10. Clarence prácticamente había salvado las compras. Después de todo, Mari finalmente lo llevó a casa de Jeff, y mientras los dos veían un programa de televisión donde las personas adivinaban precios de productos, Clarence acertó exactamente el precio correcto antes que Jeff. Jeff, molesto por perder, apagó inmediatamente la televisión, y Clarence simplemente se quedó sentado sonriendo, como si el día más extraño del mundo hubiera sido completamente normal para él. En gran parte de nuestras vidas, sobre todo en la infancia y en la adolescencia, vivimos prácticamente despreocupados de muchas cosas. Y obviamente existen excepciones bastante duras, como el trabajo infantil o personas que tuvieron que madurar demasiado rápido, pero la mayoría crecieron sin entender realmente todo lo que había detrás de cosas tan simples como una comida, una mochila nueva o una salida cualquiera. Porque cuando eres niño simplemente das las cosas por hechas. Abres el refrigerador y hay comida. Necesitas ropa, pues aparece ropa. Pero conforme vas creciendo empiezas a entender algo bastante fuerte. Detrás de cada una de esas cosas había esfuerzo, había cansancio, había horas de trabajo. Y probablemente hubo personas que incluso dejaron de comprarse algo para poder dártelo a ti. Y justamente eso es lo que Clarence entiende de golpe en este episodio. Porque hasta antes de perder los cupones todo era una aventura. El supermercado era un juego gigante lleno de carritos, bandas transportadoras y diversión. Pero el momento donde entiende que Mari tiene que devolver casi toda la compra, la realidad le cae encima de repente. Ahí Clarence deja de ver los cupones como simples papelitos. Entiende que para su mamá significaban muchísimo. Y creo que por eso este capítulo puede llegar tan profundo cuando ya creciste. Porque probablemente muchos ya vivimos ese momento donde empezamos a notar el sacrificio silencioso de las personas que nos cuidaron. Ya sean padres, abuelos, tíos o cualquier ser querido que estuvo ahí intentando sacarnos adelante. Y lo bonito del capítulo es que Clarence no cambia porque alguien le grite o le dé un sermón. Cambia porque logra ver la tristeza de Mari. Porque por primera vez entiende que sus acciones terminaron afectando algo importante. Muchas gracias por llegar hasta el final. Espero que estas historias te hayan dejado pensando. Si fue así, apóyame con un pulgar arriba y suscríbete activando la campanita de notificación. De esa forma no te perderás los futuros videos. También cuéntame en los comentarios cuál fue tu historia favorita y por qué. Por mi parte, eso sería todo. Yo soy Limbert Sánchez y nos vemos hasta la próxima.